Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, que vayan bien por sus casas y que estén teniendo tiempo para leer y seguir la clase. Y pues, como saben, ya nos aproximamos hacia el final de nuestra exploración por la crítica de la razón pura. Y la última sección que vamos a discutir para ello es aquella donde Kant introduce la distinción entre fenómeno y noumeno. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar diciendo que justamente esta distinción aplica para todos los objetos en general. Es importante notar aquí que cuando Kant habla de objetos está utilizando la palabra alemana Gegenstände, perdón, tiene un laut, donde precisamente Gegenstand, objeto en singular, hace referencia a lo que está enfrente de. Entonces, esta es la manera más general, digamos, que por la cual Kant se refiere a los objetos. Cuando Kant utiliza en alemán la palabra Objekt, que es ya la palabra ahora sí derivada del latín y no la propiamente alemana, es porque ya está hablando de los objetos en un sentido más técnico, podríamos decir, donde justamente el object quiere decir que ya se está hablando de estas cosas en tanto que han sido configuradas, articuladas por toda la estructura trascendental del conocimiento que tienen los sujetos que conocen, ¿no? Ahora, como habíamos quedado en la sesión anterior y sobre un aspecto que les había hecho mucho énfasis, todos los principios del entendimiento puro contienen únicamente el esquema para la experiencia posible, ¿sí? Donde experiencia posible hace referencia a una experiencia en general, ¿no? A lo que luego se va a convertir en un juicio sintético a priori y que por lo tanto lo podemos entender como aquello que puede aparecer o que tendría que aparecer, si digamos ahí hay una ambigüedad interesante en términos de que esto que es posible eventualmente es lo que tiene que ser así, ¿no? Si recordamos la transición entre las tres categorías de modalidad, de posibilidad, realidad efectiva y necesidad. Entonces es lo que tendría que aparecer en la experiencia dadas las estructuras tanto del entendimiento como la de sensibilidad. Pero nunca es esta o aquella experiencia, ¿no? La experiencia posible no es como que haya, no, como cuando hablamos de la cosa en sí, no es que detrás del helecho fenoménico haya un helecho en sí, de igual manera no es que detrás de la experiencia de esta hoja cayéndose esté la experiencia posible de una hoja cayéndose, ¿no? Lo único que hay es la experiencia posible de un cuerpo en general cayendo debido a la ley de la gravedad, que se estaría configurando bajo la categoría de causalidad y gracias a la sucesión en el tiempo que nos indicaría precisamente cómo pasa de un punto A a un punto B en tanto que cae. Nunca es la experiencia empírica, evidentemente, sino que es la experiencia que se encuentra únicamente regida por leyes. ¿Sí? De todas maneras, en la discusión de la clase anterior, pueden encontrar una conversación mucho más detallada acerca de lo que significa la experiencia posible, si les interesa pues como ahondar más en el concepto. Ahora bien, ¿por qué es relevante para Kant esta investigación donde el entendimiento indaga acerca de las fuentes de su conocimiento? Pues es algo que tiene que ver precisamente con que en que sea capaz de indagar acerca de esas fuentes es que radica también que el entendimiento sea capaz de determinarse a sí mismo y por lo tanto de trazar los límites de su propio uso, que como habíamos visto, esta es la tarea básica de la crítica, delimitar, ¿no? Entonces, para delimitar no solamente se necesita saber hasta dónde se puede llegar, sino que justamente ese hasta dónde se puede llegar está determinado por de dónde proviene todo, es decir, cuál es la fuente de aquello que se puede conocer. Y en ese sentido, entonces, es importante hacer una distinción que Kant va a introducir aquí entre el uso trascendental y el uso empírico de los conceptos.
Con el uso trascendental de un concepto entendemos aquel que está referido a cosas en general y en sí mismas. Entonces, de nuevo, cosas en general, ¿no? O sea, nunca se refiere a esta o aquella cosa, a las cosas que podemos experimentar como algo singular, particular en la experiencia empírica, sino simplemente a un objeto que es susceptible de participar de una experiencia posible, ¿no? Mientras que el uso empírico de un concepto es aquel que se refiere meramente a los fenómenos. Y aquí de nuevo está utilizando la palabra alemana Erscheinung, ¿no? Lo que aparece. Cuando Kant empieza a hablar propiamente de fenómenos, así en la palabra derivada del latín, pues cuando utiliza la palabra fenomen en el alemán, que es lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, todo el tiempo, siempre que nos ha estado hablando de fenómenos, lo ha estado haciendo con la palabra Erscheinung, que de nuevo es lo que aparece, ¿no? Es decir, el uso empírico de un concepto entonces es aquel que se hace de objetos de una experiencia posible. Es decir, de algo que en efecto puede llegar ahora sí a darse en la experiencia y no de algo que simplemente se queda como una cosa en general siempre, que sería el caso del uso trascendental. Aquí es bastante curioso justamente que hable del uso trascendental referido a las cosas en general y en sí mismas, porque pues hasta ahora lo que Kant nos ha estado diciendo por trascendental es precisamente aquello que puede referirse a la experiencia empírica de las cosas, ¿sí? Entonces, ahí, o sea, nada más para que se den cuenta que luego el uso de los términos no es tan homogéneo ni tan consistente como uno quisiera. Pero bueno. Con respecto al uso empírico de los conceptos, entonces, lo que tenemos es que la validez subjetiva de los conceptos precisamente va a depender de esa referencia a la experiencia posible. Y esto quiere decir a su referencia a un esquema trascendental, el cual va a estar mediado por el tiempo. Nosotros no leímos la sección dedicada al esquematismo trascendental, pero pues ahí lo que nos dice Kant es que en última instancia la intuición que está mediando la aplicación de los conceptos a la sensibilidad es el tiempo, ¿no? Todas las categorías se expresan de alguna manera en el tiempo, ¿no? Entonces, así por ejemplo, la noción de una cantidad en general, que si recuerdan las categorías de cantidad, pues eran lo múltiple, lo universal y lo singular. Entonces, la cantidad en general es la determinación de una cosa por la cual se piensa cuántas veces está puesta en ella la unidad, cuántas veces requiere la síntesis de una repetición sucesiva, es decir, del tiempo, ¿no? Entonces, en términos de cantidad, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo estos 4 bolígrafos, ¿sí? Y entonces es cómo se repite la unidad, pero de manera sucesiva, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3, 4, o sea, claramente aquí hay una sucesión, por lo tanto está actuando el tiempo para permitir ese esquematismo de lo que sería la cantidad en general. En el caso, por ejemplo, de la realidad y la negación, que son categorías de cualidad, ahí lo que tenemos es que solamente se pueden definir ellas con respecto a un tiempo que o está lleno y por lo tanto decimos que algo permanece y entonces hay algo ahí que es real, o que está vacío de algo, que sería la negación, y entonces ahí ya hablamos de que ya no hay algo, sino que o desapareció o se destruyó o cambió de lugar, ¿sí? Pero por lo menos lo que tenemos es que si no hay nada en ese lugar en un momento, es porque ahí, o sea, sería lo que determina, perdón, la categoría de negación. Y en el caso, por ejemplo, de la causa y el efecto, que sería una de las categorías de relación, lo que tenemos es que se requiere del tiempo como sucesión precisamente para inferir la existencia de una cosa a partir de otra, ¿no? Para inferir la existencia del efecto a partir de la causa. Entonces, si ustedes ven, todas las categorías se esquematizan gracias al tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra razón más por la cual, como habíamos visto en la exposición de la intuición pura tiempo, el tiempo es la condición de posibilidad de todos los fenómenos, incluyendo los que se dan en el espacio. Ahora bien, el
El esquematismo nos está diciendo, o nos está más bien determinando cuáles son los casos en los cuales el uso de una regla del entendimiento es válido. Sin embargo, eso no quiere decir que el entendimiento siempre se vaya a ir o se vaya a encauzar por esa aplicación hacia el esquematismo, sino que pueden surgir otro tipo de aplicaciones de sus conceptos. Y en ese caso a lo que nos enfrentamos es a la aparición de espejismos, donde para Kant un espejismo es cuando se pone la posibilidad lógica del concepto en el lugar de la posibilidad trascendental de las cosas. Y aquí está refiriéndose a trascendental, como lo acabamos de ver en el uso trascendental de los conceptos, es como referidos a cosas en general y en sí mismas. Entonces, básicamente un concepto es, llegamos a, o más bien, lógicamente, las reglas del entendimiento nos pueden llevar a pensar en algo, pero eso quiere decir simplemente que lo podemos pensar. Si esa cosa existe y si esa cosa puede ser experimentada, entonces requiere de pasar por un esquema para corroborar esa aplicación. Sin embargo, el espejismo justamente lo que hace es saltarse el paso del esquema y entonces pone la posibilidad lógica como la posibilidad trascendental, es decir, como si en efecto eso existiera como algo en sí mismo. ¿Dónde puede ocurrir esto? Pues con absolutamente todo, ¿no? Entonces el espejismo en efecto puede llevarnos a pensar, ¿no?, que el helecho fenoménico es distinto del helecho en sí y que por lo tanto lo que nosotros conocemos del helecho fenoménico es algo incompleto o algo que es una mera copia de otra cosa que sería el helecho en sí mismo. Pero también nos puede llevar a pensar, por ejemplo, en entidades que nosotros podemos pensarlas y que no son contradictorias para nuestro pensamiento, como puede ser el caso de Dios, como puede ser el caso del alma, y decir entonces que no solamente tienen posibilidad lógica, sino que además tienen existencia en sí mismas. Y ahí es donde Kant dice, ese es el paso que no se puede dar. Y por eso es un espejismo, porque como no está atravesando el esquematismo, entonces no podemos en realidad decir que eso existe, ¿no?, que va a tener una realidad efectiva que se puede constatar en la experiencia. Lo único que podemos decir es que eso sigue siendo posible lógicamente y hasta ahí, pare de contar. Entonces el espejismo es ese traspasar los límites del entendimiento, ¿no?, y hacer que lo que es meramente posible para la lógica se convierta en una cuestión posible ya también para la existencia. En ese sentido, entonces, lo importante es justamente reconocer que las categorías solamente pueden tener un significado determinado gracias a la condición sensible de las intuiciones, ¿no? El significado de las categorías y por lo tanto lo que se puede juzgar como verdadero o falso solamente se da en tanto que las categorías están en relación con la sensibilidad. Las categorías por sí mismas lo único que contienen es la capacidad lógica de unificar a priori lo múltiple que se da en la intuición, pero pues si no hay intuición, las formas lógicas no van a significar nada, no van a tener un valor de verdad, ¿sí? Entonces, de nuevo volvemos sobre la diferencia entre forma y materia. La forma por sí misma es condición de posibilidad, es lo que estructura, es lo que organiza, es lo que ordena, pero nunca es lo que puede llegar a tener un valor de verdad, un significado o un contenido. Para que nosotros podamos decir si una determinada forma o relación es verdadera o no, tiene entonces que haber un contenido en ella. Tiene que haber algo que proviene de la sensibilidad que justamente le dé contenido a esa relación o a esa forma lógica y entonces ahora sí podamos aplicar nuestros criterios de verdad a ello y decir si en efecto esa relación en particular con ese contenido específico que le da la sensibilidad es o no verdadera, tiene o no un significado.
Al respecto, Kant dice en la página A245-B302 lo siguiente: las categorías no son otra cosa que representaciones de las cosas en general, en la medida en que lo múltiple de la intuición de ellas debe ser pensado mediante una u otra de esas funciones lógicas. Entonces, esto ya lo hemos discutido bastante, ¿no? Las categorías lo que contienen es lo que hay de común en muchas representaciones. Por lo tanto, la categoría, como esa unidad de lo múltiple, lo que hace es subsumir todo lo múltiple a ella. De modo que desaparecen todas las particularidades o peculiaridades que tienen cada una de esas cosas que están en lo múltiple, y lo único que resalta o que deja ver la categoría es lo que hay común en todas ellas. Y sí, las categorías, sin la condición de la intuición sensible para la cual ellas contienen la síntesis, no tienen ninguna referencia a objeto determinado alguno y no pueden por consiguiente definir a ninguno, y en consecuencia no tienen en sí misma validez de conceptos objetivos. Entonces, las categorías no tienen ninguna referencia ya dada a un objeto. Esa referencia solamente la puede tener el esquematismo, que es donde entra la imaginación y donde puedes llevarlo hacia la intuición. Pero las categorías por sí mismas no tienen ninguna referencia a los objetos específicos, y por eso mismo pues no tienen validez objetiva alguna, ¿no? Lo único que nos están diciendo es cuál es la forma o cuál es la manera por la cual se construye un objeto en general, mas nunca nos va a decir si es este o aquel objeto, ¿sí? Y justamente para poder determinar entonces la validez objetiva de algo, así como darle un significado, así como determinar su valor de verdad, se requiere entonces que eso sea particularizado y aparezca como un objeto determinado y no ya como un objeto en general. En ese sentido, entonces, Kant reitera una de las conclusiones sobre las que ha estado trabajando constantemente desde el inicio de la crítica en la estética trascendental, y es que el entendimiento no puede sobrepasar el límite impuesto por la sensibilidad. Y es precisamente en relación a ese límite impuesto por la sensibilidad, pero ahora retomado por el entendimiento, que Kant va a plantear la diferencia entre fenómeno